aquí a su lado derecho pueden ver de que hay links de algunas bibliografías que ustedes pueden visitar para poder como terminar de pulir lo que se está aprendiendo. Ahora bien, quiero comentarles, al final del programa regularmente colocan cuánto es la zona, cuánto es de exámenes y cuánto es exámenes parciales y exámenes finales. Entonces, pues, si me dan chance, voy a ver si lo anotan, se los voy a anotar aquí en el chat para que ustedes, porque aquí no lo pusieron. Entonces, primer y segundo parcial, cada uno, 25 puntos. Final, 30 puntos. Y zona, 20 puntos. Disculpen, ¿todos son de aquí de Guate o también hay de Shela? Porque me dijeron de que habían de Shela. Sí, aquí hay del CUNOC. Ah, bueno, bienvenidos compañeros, qué alegre que están por acá. Ahí invitan a las checas. Bueno, entonces, ¿ya notaron esto que les puse por acá? Por favor, gracias. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar de lleno a la clase. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a empezar con el Renacimiento en Europa en el siglo XVIII. ¿Saben los números romanos, muchos, o estamos perdidos todavía ahí? Ah, bueno, ojalá, porque si les pongo un examen con números romanos, no me quiero llevar la sorpresa, ¿verdad? De que no se saben ni los números romanos ni el reloj análogo, porque me da el ataque ya en segundo año, como que ya deberían, ¿verdad? Creo, espero y confío. Bueno, entonces empezamos con un breve resumen de la Edad Media, que eso es antes de lo que estamos viendo ahorita, de lo que vamos a empezar a ver del Renacimiento. Aquí hay un pequeño gráfico de esto que les voy a presentar. Entonces, pues antes del Renacimiento europeo se ubica este periodo predominante que es la Edad Media. Se clasifica en 4. Yo trato la manera de hacerles a ustedes estos esquemas como sintetizando más o menos o palabras clave de lo más relevante que pueda haber en estos periodos. Entonces, tenemos la temprana Edad Media del siglo V al IX, y bueno, pues aquí es la desintegración del Imperio Romano. Se recuerdan del Imperio Romano que se expandió por toda Europa, parte de Asia y también parte de África, ¿verdad? Después está la expansión inicial del Islam en la cuenca del Mediterráneo. ¿Alguien me puede mencionar cómo se llamaba este tipo de arquitectura que se expandió en el Mediterráneo que era islámico? Hello. Jóvenes de Historia 2, ¿están presentes o están ausentes? Bueno, nadie sabe, pues entonces les pregunto al dedo a ustedes, porque si no, va a estar fregado aquí, que solo yo voy a estar hablando. ¿No era la arquitectura morisca o islámica? Mira, se puede decir arquitectura islámica o también puede ser arquitectura mudéjar también, porque todo esto nos es influencia, ¿verdad? De los islámicos para nosotros, para el área de Iberoamérica, que le llaman también, o la área del Mediterráneo. Bueno, sigamos. La Alta Edad Media, que es del siglo IX al siglo XI. Esto es un periodo de transición y formación.
Aquí es donde ya se empezó el sistema feudal. Ya la economía era agraria y una sociedad elemental y la importancia de la iglesia. Recordemos que aquí vamos pasito a pasito, ¿verdad? Pero aquí es antes de lo que estamos hablando, que es el Renacimiento. Después está la plena Edad Media, que es del siglo XI al XIII. Y bueno, pues aquí había ya estabilidad en Europa Occidental, en la época románica y luego la gótica, que es hasta donde algunos llegaron en Historia 2. O sea, esto es como un resumen de todo lo que ustedes han venido viendo. Las cruzadas ya son un fenómeno característico, no sé si ustedes sepan de lo que son las cruzadas. Y por último, los reinos se fortalecen frente a los señores feudales. Y por último, tenemos la Baja Edad Media, que precede directamente al Renacimiento. Se caracteriza por la peste negra. ¿Alguien sabe qué es la peste negra, jóvenes? A ver, Diego, dime. Sí, fue una pandemia que pues arrasó bastante de la población de Europa, justamente al final de casi de la Edad Media, que fue pues bastante difícil combatirla. Y pues Erradicarla. sí. Ajá. Y ¿ustedes saben por qué era que se contagiaban de la peste negra? O tú, Diego, dime, ya que sabes un Por poquito las del tema. pulgas eran, ¿no? Sí, pero las pulgas eran de las ratas. Yo creo que en ese tiempo la iglesia también tenía la idea que los gatos eran una figura demoníaca o asociada a lo oscuro. Los empezaron a erradicar y entonces se propagaron las ratas y con ellas las pulgas y pues todo lo demás. Se hizo un merequetengue, ¿verdad? Y imagínense también la insalubridad que había en esa época. Recordemos que, bueno, pues los europeos, por eso dicen de que inventaron los perfumes, porque no se bañaban todos los días. Y pues eran personas nada limpias. Entonces, también, pues ya se imaginan, eso fue una cadenita. No había tampoco sistema de drenajes. Todos los desechos corrían en la pura calle y la gente, si hacía sus necesidades, pues las tiraba a la calle y pues hay de todo. Ahora ustedes que tienen la facilidad de googlear o de meterse al chat GPT o whatever, entonces ahí podrán encontrar ustedes imágenes de cómo era que era la salubridad. Y supónganse así, los príncipes, reyes y todos esos eran bastante insalubres, ¿verdad? Bueno, continuemos. Entonces, aquí también hubo mucha hambruna porque no había justicia en todo, bueno, como siempre ha sido, no había justicia en ningún nivel. Ahí solo los nobleza y apoderados tenían comida diaria, entonces la pobre gente tenía que ver de dónde sacaban para comer y habían más, era una población más pobre de granjeros y productores que los que estaban en la nobleza, ¿verdad? También empezó la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Eso también fue otra guinda en el pastel que también terminó de arruinar muchas de las situaciones. Bueno, entonces aquí ya fue como el declive de la Edad Media y aquí al final ya se desarrolló el gótico tardío, que es lo que la compañera, ¿quién fue? Luisa, creo que se llama, la que me hizo mención de que habían hecho el trabajo de Notre Dame, ¿verdad? Bueno, entonces esto es como un breve resumen de lo que ustedes ya vieron y de lo que ya tienen conocimiento. Ahora ya vamos a entrar a lo que nos corresponde, que es el Renacimiento en Europa. Bueno, entonces aquí vamos a ver un pequeño mapa de cómo fue que el Renacimiento se dispersó por toda Europa. Básicamente, Italia fue el que empezó a fundar todo lo que es el Renacimiento y sus grandes autores, escultores, pintores, literatura, arquitectos, casi todos provenían de acá, de Italia.
Entonces, aquí hay algunas características que quiero que ustedes observen, que dice que el Renacimiento en Europa daba una revalorización de la antigüedad clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que se produjo un redescubrimiento y admiración por las obras y el pensamiento de las civilizaciones griegas y romanas. ¿Se recuerdan lo que ustedes vieron de los griegos y los romanos? Alguien que me diga alguna característica de los griegos o de los romanos. A ver. ¿Alguien, por favor? Dime, Juan Diego. En Grecia se fundamentaba en apreciar la belleza del cuerpo humano. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tenía mucho amor por la armonía y la proporción en Grecia. Ajá. Y en arquitectura. A ver, alguien que me diga. A ver, Anderson. Según tengo entendido, se concentran mucho en los detalles, en los acabados y en la acústica. Así. Muy bien, gracias. Han dicho cosas buenas, pero algo que ha sido como muy clásico para poder hablar de arquitectura, que pues es necesario hoy en día aún, solo que son más simples y son cuadradas y feas, o rectangulares y feas. ¿Ah? ¿Las columnas, arquitecta? Así es, así es. Gracias. Entonces, recordemos que todos estos tenían órdenes. ¿Se recuerdan? Jónico, cónico, dónico y dórico. Y bueno, pues ahí están. Aquí se empezaron como a fusionar y lo siguieron utilizando, pero ya empleando otras técnicas, empleando otros capiteles. Pensemos en un capitel islámico. Si yo les digo un capitel islámico, quiere decir de que esto va labrado como que fuera un encaje. Y es tallado, pero miren, es una cosa preciosa. Pero si yo les digo, a ver, el dórico de los romanos es diferente, pero aquí ya se fue fusionando y vamos a verlo más adelante con los ejemplos que les voy a dar. Bueno, continuemos. Otra característica es el humanismo, que dice que se exaltó al ser humano como centro del universo, en contraste con el teocentrismo medieval. Se destacó la razón, la capacidad individual, la libertad y el potencial humano para el conocimiento y la creación. Después tenemos el desarrollo científico y nuevos descubrimientos. Hubo un renovado interés por la observación, la experimentación y la matemática. Aquí ya estaba avances en la astronomía y podemos mencionar a Copérnico, a Galileo y en anatomía a Vesalio. Vesalio es con V, si lo están anotando. Y otras ciencias. Después, el florecimiento artístico, que esta es una característica del renacentista que busca la belleza ideal y la proporción y armonía, inspirándose en los modelos clásicos. Entonces, aquí destacaron genios como Leonardo da Vinci, creo que todos sabemos quién es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, permítame que me... Ahí estamos. Rafael, Sanzio y Tiziano. Por último, tenemos cambios políticos y económicos. Entonces, aquí ya surgieron nuevas formas de organización política. El comercio y la vida urbana experimentaron un gran auge en Florencia, en Venecia y en Roma. La burguesía adquirió un papel cada vez más relevante. Y por último, tenemos el individualismo, que se comenzó a valorar el individuo por sus talentos y logros personales. Bueno, les voy a poner un pequeño video. Creo que dura como 8 minutos, una cosa así. Y aquí se explica un poquito más amplio todo lo que les estoy comentando. Permítanme.
Dame un chance porque tengo que cambiar de... Ay, Dios. Me dicen, porfa, si se escucha, con deditos, porfa. Gracias. El Renacimiento no fue solo un estilo artístico. Botticelli, Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel no salieron de la nada. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar del arte renacentista y de las ideas que lo inspiraron. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI aproximadamente, y que se caracterizó por inspirarse e intentar revivir elementos de la antigüedad clásica griega y romana. Su cuna fue Florencia, luego se extendió por el resto de Italia y terminó influyendo prácticamente en toda Europa. Lo primero que viene a la mente al hablar del Renacimiento es el arte, y es cierto que implicó avances técnicos muy importantes y definió una idea de belleza con la que todos los movimientos posteriores han tenido que cargar, sea para intentar conseguirla o para discutirla, incluso en la actualidad. Para darnos una idea de esos cambios, hice esta línea de tiempo, siguiendo uno de los temas más repetidos de la historia del arte, la Madonna y el Niño. Imagínense, con la fuerte religiosidad de la época, la impresión al ver por primera vez a Jesús y María de forma tan realista, tan humana. El antes y el después es increíble, pero como pueden ver por las fechas, fue un proceso largo y paulatino. Ahora, el Renacimiento no fue solamente estético, también incluyó al humanismo, el movimiento intelectual que intentó recuperar la literatura y el pensamiento clásicos, comenzando por buscar textos perdidos y mejores traducciones de los conocidos. Ay, perdón, pero no pago YouTube, ustedes. Disculpen. Los humanistas revivieron ideas que no solo ayudaron a movilizar lo estético, sino que impactaron en la política, economía, filosofía y mentalidad de la época. Fomentaron un mayor antropocentrismo al centrarse en el hombre y reivindicar sus capacidades, como la razón. Algunos de los más destacados fueron Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam. Sus ideas se difundieron a través de cartas, viajes y también una importantísima innovación técnica, la aparición de la imprenta, que revolucionó la transmisión escrita de conocimiento. En las ciencias naturales fue quizás donde menos avances hubo, aunque hay que destacar desarrollos en las matemáticas, la medicina y la cartografía, adelantos en la navegación y la guerra, y la aparición del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Los que vivieron esos siglos pensaron que el periodo que los separaba de la antigüedad era una edad oscura para las artes y las ideas. Por eso usaron palabras como Renacimiento. Esa concepción influyó por mucho tiempo cómo se veían las edades históricas, pero hoy en día es discutida. A Aristóteles lo estudiaron en todas las universidades medievales, y no sé quién podría decir que el arte estaba dormido frente a una catedral gótica. La Edad Media ya no es vista como oscura, y el Renacimiento, que nació medieval, ya no es un cambio brusco, sino un movimiento que acompañó la transición entre la Edad Media y la modernidad. No hay que olvidar que en paralelo ocurrieron desde la peste negra y la Guerra de los 100 años hasta la llegada a América y la Reforma Protestante. Dicho esto, ¿por qué comenzó cuando comenzó y por qué en Italia? Un factor clave fue el resurgimiento de las ciudades, que comenzó unos siglos antes. Estas no tenían tanta vida desde la caída del Imperio Romano. Disculpen, no sé qué fue lo que pasó. Permítanme, por favor. Que comenzó unos siglos antes. Gracias. Estas no tenían tanta vida desde la caída del Imperio Romano, e Italia concentraba algunas de las más importantes en riqueza y población. Ellas eran el centro de estados independientes, como las repúblicas de Florencia y Venecia, el Ducado de Milán o los estados pontificios. Su crecimiento las acercaba a la antigüedad. Los hombres del Renacimiento eran una minoría urbana después de todo. Además, las familias poderosas de las ciudades generalmente se volvieron mecenas, es decir, patrones que financiaban obras de arte, como los Medici o los papas de Roma. Por otro lado, Italia convivía con los restos de la antigua Roma. El Renacimiento implicaba una vuelta a su pasado, de ahí saldría el resto de Europa, donde cada país lo adaptaría a su realidad. Ahora sí, concentrémonos en el arte renacentista y más que nada en el italiano. Una previa, perdón. Espero que estén anotando palabras clave, porque vamos a estar preguntando después del video palabras clave para que su entendimiento y comprensión del tema sea más rápido, ¿verdad? Es para ustedes, no es para mí.
Recuerden que, como siempre decimos, los estilos no son algo rígido, sino que nos ayudan a entender una época en líneas generales. Las principales ideas que inspiraban a los artistas renacentistas y sus mecenas eran sobre todo una búsqueda de recuperar el arte de la antigüedad, un marcado interés por la figura humana, a la cual se le dio mucha importancia, una búsqueda de un mayor realismo, intentando crear obras fieles a la naturaleza, y por último la creencia en una belleza ideal que deseaban alcanzar. Para concretar esas ideas, comenzaron por estudiar los modelos de la antigüedad que tenían a su disposición. En el caso de la arquitectura y la escultura, esto fue más sencillo, aún quedaban ejemplos en pie. La pintura tuvo que inspirarse de forma indirecta, porque casi no se conservaban obras. De esos modelos, la arquitectura recuperó la escala humana y distintos elementos decorativos, mientras que la escultura y la pintura tomaron las posturas, rasgos e incluso las escenas mitológicas de las obras y textos que leían. Estos se aplicaron también a pinturas de temas religiosos y a la creciente producción de retratos. Por otro lado, la búsqueda de poder reproducir la realidad de forma fiel implicó para los artistas estudiar la naturaleza. A través de las matemáticas y la óptica, desarrollaron la perspectiva lineal y aérea. Estudiar anatomía les permitió ser precisos al reproducir el cuerpo humano, recurriendo incluso a hacer disecciones. De todos modos, no buscaban solo copiar la naturaleza, sino que creían que el arte permitía elevarla, así que la reprodujeron de forma idealizada, modificando las formas y proporciones, buscando por ejemplo la simetría. Pueden incluso notar cómo muchos de los rostros y cuerpos terminan pareciéndose. Tomemos primero la arquitectura para ejemplificar estas características. A la izquierda pueden ver la Catedral de Notre Dame, un ejemplo de arquitectura gótica. A la derecha, el Panteón romano, cada uno con sus elementos característicos. Pueden notar a simple vista las diferencias. Veamos ahora uno de los símbolos del Renacimiento, la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia. El edificio fue construido en el siglo XIV y muestra elementos góticos en su variante italiana, pero lo que la destaca como obra renacentista es su cúpula, una maravilla de ingeniería construida a principios del siglo XV por Filippo Brunelleschi, el primer gran arquitecto del Renacimiento temprano. Brunelleschi haría después más obras y escritos, incluso desarrollaría las leyes de la perspectiva lineal. Ahora, del lado izquierdo tenemos el Coliseo romano, y del lado derecho el Palacio Rucellai, construido por el destacado arquitecto León Bautista Alberti. La inspiración es clara, encontramos una cornisa en la parte superior, arcos de medio punto en las ventanas, y también la misma distribución en los órdenes de las columnas, primero el dórico, luego el jónico y por último el corintio. Todos elementos característicos de la arquitectura clásica. Otro ejemplo posterior es el templete de San Pietro in Montorio, de Bramante, el tercer arquitecto renacentista más importante. A esto es a lo que nos referimos con el deseo de volver a la antigüedad, patente tanto en iglesias como en palacios. En pintura podemos notar mejor los cambios paulatinos, para los que se crearon diferentes periodizaciones con nombres que varían y fechas algo flexibles. Una de las más usadas toma los siglos para dividir el Renacimiento en tres, el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. La otra, que creo que nos permite organizarnos mejor, identifica 4 partes: el Prerrenacimiento, el Renacimiento temprano, el Alto Renacimiento y por último el Renacimiento tardío o manierismo. En pantalla pueden ver algunas de las obras y nombres más famosos no solo del Renacimiento, sino de toda la historia del arte. Cada uno bien merecería su propio video. Empecemos por el Prerrenacimiento, que cubrió el siglo XIV y que marca la aparición incipiente de las ideas que vimos. En él destaca Giotto, por ser uno de los primeros pintores en intentar conseguir ese mayor realismo, aún antes del desarrollo de técnicas como la perspectiva. Ya en el Renacimiento temprano, que cubre casi todo el siglo XIV, esas técnicas estarían a disposición de pintores como Masaccio, uno de los primeros en utilizarlas. Podemos ver que consigue transmitir una profundidad nunca antes vista, mucho más verosímil. El período tuvo muchos más artistas interesantes, pero sin duda el exponente más alto del Renacimiento temprano fue Botticelli. Tiene muchas obras importantes, siendo la más famosa El nacimiento de Venus. En ella vemos una escena mitológica, ya que Venus era una diosa romana. Además, el cuerpo humano es protagonista, representado al desnudo. Puede notarse, eso sí, cómo altera sus proporciones, intentando transmitir esa belleza idealizada que mencionamos. En el Alto Renacimiento el centro pasaría de Florencia, complicada con problemas internos, a Roma, donde los papas se convierten en los principales mecenas. Se le ubica entre la última década del siglo XV y las primeras 2 o 3 del XVI, y el primer artista que suele mencionarse es Leonardo da Vinci, un hombre de muchos intereses entre los que estaba la pintura. Sus trabajos más conocidos, aunque no los únicos, son La Última Cena y La Mona Lisa. Lo que lo diferenció fue, además de la precisión al dibujar, el desarrollo de técnicas como el esfumado, que mediante contornos imprecisos permitía mayor naturalidad. Por ejemplo, practicó la perspectiva aérea, que muestra con menor nitidez lo que se encuentra más lejos, en vez de solo modificar su tamaño. Es una lástima que nos haya dejado tan pocas obras. Contemporáneo suyo fue Rafael. Pueden apreciar algunas de sus obras en pantalla.
el encargo que más destaca en su carrera fueron los frescos de las estancias del Palacio Apostólico, y sobre todo la Escuela de Atenas. Esta es una de las imágenes más reproducidas del Renacimiento, y en mi opinión es la que mejor condensa el estilo. Lo que vemos son filósofos clásicos como Platón y Aristóteles, cuando fue posible imagen de los bustos dejados por la antigüedad, dentro de un idílico edificio que refleja los elementos de la arquitectura romana. Si tuviera que definir lo que llamamos Renacimiento en un cuadro, utilizaría este. La terna de grandes maestros la completa Miguel Ángel, un hombre que lo pudo todo. Fue un gran escultor, un increíble pintor y también un destacado arquitecto. Noten la precisión anatómica del David, el rostro idealizado de María en la Piedad, que parece aún más joven que su hijo Jesús recién descendido de la cruz con más de 30 años. El esfuerzo titánico completando los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, donde refleja el libro del Génesis. Una mención especial merece la creación de Adán, donde Dios da vida al hombre moldeándolo a su imagen. Es un claro ejemplo de las ideas que venimos mencionando. Ahora, las obras tardías de Miguel Ángel nos muestran algo diferente. Longevo, para cuando volvió a la Capilla Sixtina para pintar el Juicio Final, habían pasado más de 20 años y las concepciones estéticas estaban cambiando. Vemos que ya no busca representar esa perfección idealizada. Las últimas obras de Tiziano, otro longevo maestro y uno de mis favoritos, también lo muestran. A este periodo se lo conoce como el Renacimiento tardío, a veces llamado manierismo. Muchos lo ven como un estilo diferente, porque si bien pintores como Tintoretto, uno de los más destacados, buscan replicar la técnica de los maestros mencionados, también se nota un intento de ir en contra de las leyes y principios que originaron al Renacimiento. Se ven los colores, los cuerpos y la composición. El manierismo se extendió por el siglo XVI sin un límite exacto, y rodeado de debates. Más adelante, entramos en claro territorio del barroco. Bueno, entonces ahorita vamos a trabajar palabras clave, si me dan un chancecito, para que yo lo vaya anotando en mi pizarrón. Denme un momento. ¿Qué les parece el video? ¿Ya refrescaron un poquito? ¿Ya más o menos cacharon? Qué bueno, me alegro. Entonces, espérenme, que la tecnología me atropella. Era que, espérenme un ratito. Vamos a ver. Ahí. Aquí. ¿Ven mi pizarra? ¿Sí? Ok, entonces, gracias. Palabras clave, pues desde el principio del video, para que los que no anotaron también tengamos chance de que si se quedaron atrás, aquí nos ponemos al día. A ver, número 1, a ver, ¿qué vieron en el video? ¿Quién se anima a decirme? Mecenas. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es eso? Había indicado que eran personas ricas que encargaban arte. Así es, así es. Entonces eran las que tenían influencia con los artistas y literarios, ¿verdad? Para poder patrocinar todo esto. ¿Alguien más, jóvenes? La palabra cornisa. Cornisa, ajá. Eso fue algo que emplearon los romanos y se volvió a repetir ahorita, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguien más? Creo que otra palabra clave podría ser antropocentrismo, ya que una de las temáticas de esta época era enfocarse en el ser humano y en sus habilidades. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? También mencionaban el realismo. Realismo. Bueno. De los autores que hablaron
tanto de los artistas pictóricos, escultores y también de arquitectura. O sea, aquí es lo que casi todos hemos soñado en ir a conocer, ¿verdad? Porque como arquitectos en algún momento quisiéramos ir a visitar esos lugares tan majestuosos y ver todas estas obras, que realmente algunas son verdaderas y otras son réplicas de, como la Mona Lisa, la Piedad, todo esto, pues son las que están ahora expuestas, son réplicas por vandalismo y todo. Ustedes ya saben cómo está el mundo está de cabeza, pues no se respeta nada ni a nadie, lamentablemente, pero hasta el arte se ve atropellado por todo esto. ¿Alguien que pueda mencionarme de los autores? Por favor. Sandro Botticelli. Exacto. ¿Qué te gustó de Botticelli? A ver. Me gustó, pues, es lo que estaba hablando de la pintura del nacimiento de Venus, pero estaba indagando y me gusta mucho la, ¿cómo le llaman la Magnificat, creo que le llama su obra, pero es una obra de Virgen del Magnificat. La Virgen, ajá. Ajá, y donde le coloca mucho realismo y está enmarcada en un marco, valga la redundancia, muy detallado, como lo caracteriza la época en la que fue realizado. Ok, gracias. Ay, espérenme, perdón, se me fue ahí el cuento. Esto es perdón. Es que miren que la verdad que es difícil trabajar en virtual porque todo esto se da en, ¿cómo se llama? En presencial. Entonces como que me cuesta adaptarme, pero ténganme paciencia. A ver, ¿alguien más? Gracias, Anders. A ver, Luz María. Luz María, la una. Bueno, démosle la palabra a Manuel. Otro exponente de estas obras de arte sería Miguel Ángel. Ajá. Y la obra que más me gustó de él fue La creación de Adán. También se puede ver de que este exponente identifica mucho todas estas etapas porque él busca también mucho la simetría, ya sea en sus artes, así como se puede ver en la figura humana que él hace, ¿verdad? Siempre es muy simétrica. Sí, y es bastante realista también y un poco exagerada también, llamémoslo así, porque pues un hombre normal hoy en día no está tan musculoso ni tan definido. Ahora nada más que se mate en el gimnasio haciendo 1000 horas de abdominales y todo, ¿verdad? Pero bueno, él así veía la belleza humana, que eso sería lo perfecto en teoría. ¿Alguien más? Mavi Lisette. Mavi, levantaste la mano. Ok, Luz María. Sí, arquitecta, perdón, es que acá por mi casa se fue la luz, entonces me desconecté problema. un ratito. Y también quería hablar sobre Miguel Ángel, porque no solo era escultor y pintor, sino que también era arquitecto. Y algo que me llamó mucho la atención de él fue la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero él no fue Miguel Ángel, perdón, dijiste. Es que estoy pensando en Sí, otro. Miguel Ángel, es que de él iba a hablar, perdón. pero cabal se fue la luz. Pero ya el compañero también habló, sí. No hay problema. Ok, gracias. Perfecto. ¿Algún otro de ustedes o solo esos dos pusieron atención? A ver, Daniel. Rafael Sanzio, el que hizo la pintura de la Escuela de Atenas, y cómo es de que la pintura, pues, se plasma a diferentes filósofos y cada filósofo tiene una característica eh, única. Perfecto. Esta escuela que tú mencionas, les comento, hay un niño como que está escribiendo en un cuaderno, se lo voy a dar más adelante en esta misma presentación,
Y bueno, pues fue la portada de un disco de rock de los 90 de mi época, de los Guns. No sé si alguien ha escuchado a los Guns por ahí. Pues tomaron esta perfecta luz, pues ya vieron. O sea, el arte va rompiendo el tiempo. Y ellos pues se culturizaron un poquito y pues agarraron parte de esta obra de Rafael para ponerlo en su portada de disco. Si quieren, googleenlo y van a ver que no les estoy diciendo mentiras. Bueno, pues, ¿alguien más? Dime, Heidi. Si no estoy mal, creo que se pronuncia Giotto, el que pintó el beso de Judas. Ajá, Giotto. Ajá, dime. Que es uno de los que contribuyeron al arte del renacentismo. Perfecto. Y que su estilo es revolucionario y marca unos puntos de ruptura del arte medieval. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene palabras clave, jóvenes? ¿O les quedó bien claro el videito? A ver, Pablo. Sí, aquí también mencionaron a Masaccio, si no me equivoco, así se pronuncia su nombre, que dijeron que él le puso mucha importancia a la perspectiva lineal y a la simetría. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó por ahí la mano? mencionar también a Rafael? Sí, ya está aquí, mira. Es el tercero. Entonces creo que sería Da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. Vinci, ok. Alguien escribió, espérenme. Brunelleschi. Me gustó la catedral y su cúpula. Ok, Mavi, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, jóvenes. Gracias por su participación. Aquí, ¿tienen alguna duda referente al video que vimos? Está bien especificado lo que acabamos de ver, porque vamos a entrar con algunos ejemplos que yo investigué y nos vamos a ir un poquito corriendito porque sí son bastantes fotos, ¿verdad? Y es de irlas explicando. Entonces, ustedes me dirán si estamos bien hasta este punto, por favor. ¿Alguna duda o observación? Ninguna. Ok, bueno, entonces, denme chance, me voy a salir del asunto este. Y ahí estamos. Permítame un segundito que no encuentro la cosa esta. Okay. ¿Logran ver ahí? Perfecto. Bueno, entonces seguimos, jóvenes. Entonces, se recuerdan que en el video, pues la persona que estaba hablando habló de 4 diferentes fases o características del Renacimiento. Y bueno, pues aquí están algunas de las principales que yo recolecté, así como que súper resumido. Pónganle mucha atención a esto, porque de esto es que les voy a hacer el quiz. Espero que ya lo hayan instalado en su dispositivo, por favor, para que realicemos bien el último ejercicio que vamos a realizar. Bueno, entonces el prerrenacimiento o Trecento, que es del siglo
XIV al año 1300, pues esta es la fase de transición desde la Edad Media, de lo que hablamos antes al inicio, ¿verdad? Después están las ideas humanísticas y el renovado interés por la cultura clásica. Giotto en la pintura, Dante y Petrarca y Boccaccio en la literatura, y también es la base de lo que vendrá. ¿Alguien sabe quién es Dante? ¿De quién estoy hablando en la literatura? De Dante Alighieri. A ver, dime. Sí, si no estoy mal, arquitecta Dante Alighieri fue el que escribió esto de los 9 círculos del infierno, si no estoy mal, de la Divina Comedia. Así es, perfecto. Daniel, así es. Entonces, es importante que tengamos cultura general, ¿verdad, jóvenes? Porque no estamos hablando cosas de niños, sino que es esto importante incluso como para tener una conversación, sostener una conversación de cultura general. Es importante que también ustedes tengan este conocimiento, ¿verdad? O si van a un concurso como Jeopardy, que era antes, tal vez se ganan $100. Bueno, sigamos. Renacimiento temprano o 480, dice. Siglos XV, años 1400, explosión del Renacimiento, Florencia como principal epicentro. Epicentro quiere decir que ahí fue donde se empezó a realizar todo y de ahí se fue expandiendo. Epicentro se utiliza también cuando hay un temblor o un terremoto, que no sé si lo han escuchado, de que hubo epicentro en Santa Rosa y eso se expandió hasta acá a la capital, ¿verdad? Eso significa epicentro. Se establece cánones artísticos basados en la perspectiva, proporción y anatomía. Están los demás artistas que hemos venido platicando, que ya se dijeron en el video. Después tenemos el Alto Renacimiento o el Cinquecento, que son las primeras décadas del siglo XVI, aproximado al 1500 al 1530, y aquí es la culminación del Renacimiento. Roma, principal centro artístico, patrocinado por los papas Julio II y León X. ¿Alguien sabe cómo se llama el actual papa? Alguien que sea católico o solo vea noticias y que diga quién es el actual papa. León XIV. Ya vieron. Entonces, ya vieron desde dónde viene ese nombre. Desde 1500, antes incluso, porque este que está aquí que patrocinaba era el 10º. O sea, antes de él ya hubo 9, ¿verdad? Bueno, aquí ya empieza Leonardo da Vinci y ya él abarca todo este periodo. Y otro que también, otros dos que también fueron importantes es Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Y ya tenemos por último el Renacimiento tardío. Esto ya es lo último, ya cuando se está terminando. Estamos hablando del siglo XVI aproximadamente, de 1520 a 1600. Aquí ya cambia, ya le damos otro énfasis al Renacimiento. Y ya se va terminando, se va agotando y ya comienza otro punto. Bueno, la evolución del Alto Renacimiento ya va bajando, mayor subjetividad, distorsión de las figuras, composición inestable, uso de color a veces más artificial. Y pues aquí hay una transición hacia el barroco, que ya es otra etapa del arte. Ok, entonces aquí está un ejemplo del pre-renacimiento del siglo XIV al año 1300. Entonces, ¿logran ver bien? Perdonen, solo es que aquí como que se va y se viene el internet y tengo pena con eso. Sí, de mirar aquí, no hay pena. Sí, perdonen, es que como está lloviendo, entonces está así medio loco el internet. Bueno, entonces esta es la logia del Sancio o la logia de la señora, dice ahí, ¿verdad? O señoría,
es en Florencia, construido en 1376 a 1382 por Benecchi di Cione y Simone de Francesco Talenti. Este es un espacio abierto con amplios arcos de medio punto, y aquí las bóvedas de crucería se utilizaban góticas. No sé si las logran ver al fondo. Espero que sí. Son estas cafecitas que se ven aquí. Sí se miran aquí. Perfecto. Entonces, gracias. Aquí estamos hablando de una fusión, jóvenes. O sea, aquí hay, o sea, estamos hablando que el gótico lo dejamos hace poquito, pero también estamos hablando de que seguimos trabajando avanzando, innovando, ¿verdad? Pero todavía seguimos utilizando lo anterior. Entonces, esto se utilizaba para ceremonias públicas, y bueno, pues se valoriza el espacio en esta área. Aquí tenemos el campanario de la Catedral de Florencia. Este es un ejemplo típico de los campaniles italianos. Están separados los edificios de la iglesia y están destinados exclusivamente a disponer entre ellos los campanarios, y evita los daños por vibraciones en el edificio de la iglesia. O sea, ustedes saben que estas campanas eran inmensas, el peso, y bueno, cuando chocaban en algún momento podía fracturar o algo el edificio de la par. Entonces ellos ya empezaron a pensar estructuralmente como dejando esta separación entre ambos para no dañar el otro edificio. Esto se llama, hoy en día se podría llamar como una junta de dilatación, para que protegerse del uno del otro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un complejo gótico más o menos, pero está en esta época, y su decoración es escultórica y muestra una elegancia en todo ámbito, ¿verdad? Este campanario podemos mencionar que es patrimonio de la humanidad, y que se incluye también el centro histórico de Florencia. Esto se determinó en 1982. Bueno, aquí ya vamos con lo que es un poquito de escultura. Esta es la puerta sur del baptisterio de Florencia. Estos son paneles de bronce dorado que representan escenas de la vida de San Juan Bautista. Entonces, todo esto está en bronce y tiene acabados dorados aplicados sobre el bronce. Son relieves, si ustedes pueden apreciar. Aquí puse yo un pequeño como zoom de algunos dos de los que están ahí representados. O sea, imagínense lo que es trabajar esto en bronce. Ya se estaba trabajando otro tipo de material. Continuamos. Ahora vamos a hablar de esta escultura, que son los relieves de la fachada de la catedral. Aquí ya se está representando escenas del Génesis y del juicio final. ¿Por qué hablaban mucho de la Biblia? Muchas veces se recuerdan de que la gente menos privilegiada no sabía leer ni escribir. Entonces, de alguna forma tenían que representar ellos y dar la palabra de Dios de alguna forma para que hubiera comprensión. Y pues ahí sí que con los dibujitos o tallados o como fuera, la gente ya lo iba entendiendo, ¿verdad? Entonces, esto está realizado en mármol y bueno, pues está en bajo, medio y alto relieve y es una talla muy refinada. Entonces, claramente es una narrativa detallada del Génesis y del juicio final. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, arquitecta. Perfecto, gracias. Bueno, entonces este es el fresco de la capilla de Scrovegni. Esto está en Padua. Bueno, pues esto es una obra maestra de escenas de... Esto ya estamos hablando de pintura, ¿verdad? Ya cambiamos de la escultura a pintura.
Entonces aquí estamos observando escenas de la vida de la Virgen y de Cristo. Pues esto está en fresco. ¿Alguien sabe cómo se trabaja el fresco, jóvenes? ¿Que me lo pueda decir? Nadie se recuerda cómo se hace el fresco en los murales. Sin googlearlo, muchachos, solo díganmelo. Pero ese repello era con yeso. Recordemos que ahí todavía no estaba así como que el cemento como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Sino que era yeso, y antes de que se secara, pues empezaban a pintar. Recordemos también de que las pinturas eran pigmentos naturales, no eran pigmentos químicos como los tenemos hoy en día, que vamos a la paleta y compramos nuestro galón de pintura. Aquí ellos tenían que hacer su propia pintura, y pues ahí sí que ver qué productos de la naturaleza daban esos tintes, ¿verdad? Entonces, minerales o cuestiones como esas, incluso hasta se utilizaba huevo, si no estoy mal, para poder hacer como que pegara, para que pudiera pegar ya sea el huevo o en la cáscara de huevo. Bueno, entonces seguimos. Aquí está, también vamos a hablar un poquito de la literatura de esta época, lo que estábamos hablando de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Pues ustedes saben de que este señor, pues fue el precursor del italiano moderno, pues se dedicaba a poemas, a escribir libros, y bueno, pues esto es el género de la Divina Comedia, es poema épico y didáctico. Su estructura son 3 partes, es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Algunas personas, bueno, si ustedes lo buscan, creo que hay ilustraciones de cómo son estos infiernos. La verdad que es como que fuera una espiral, más o menos. Si lo logran buscar por ahí, pues sería bueno para que lo vayan entendiendo cómo fue la situación. Pues el infierno está representado, el pecado y la condena eterna, y está dividido en 9 círculos. Después está el purgatorio, que representa la redención y la penitencia, y está dividido en 7 cornisas. ¿Alguien mencionó cornisa por ahí? Y por último está el paraíso, que representa la salvación y la perfección divina, dividido en 9 cielos. Entonces, ¿en cuál de esos círculos queremos estar? Esa es una pregunta que nos la podemos hacer nosotros muy en nuestro interior. Y bueno, pues, ¿quién no va a querer estar en el paraíso, verdad? Y pasar esos 9 cielos. Ok, continuemos. Aquí tenemos a Francesco Petrarca, que también es otro de la literatura, que también escribió cancioneros. Regularmente la poesía era lírica y lo utilizaban como para sonetos de amor, dice. Entonces, como que esto principalmente se lo dedicó a Laura, y pues tal vez ella era su novia, su esposa o su amor idílico, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, es otro representante de la literatura de la época que estamos hablando. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del Renacimiento temprano o el 480. Aquí tenemos la cúpula de Santa María del Fiore. Esto fue Filippo el que la realizó, y pues esto es, miren, es una belleza pues inicial. Antes, esto es como que el sello o lo representativo del Renacimiento. Antes no se utilizaban estas grandes cúpulas. Esto es una obra maestra de la ingeniería, y créanme que pues por lo que yo vi en videos y todo, pues es una belleza por dentro, y pues es de apreciarla como tal. Este es un plano de la sección del alzado de la cúpula de esta Santa María. Si se dan cuenta, todavía está así como restaurado en algunas partes.
Y este templo se inició en 1296 y pues se terminó, imagínense, hasta 1436. Esto según el plano de Filipo. Y bueno, pues sigue siendo la bóveda de mampostería más grande del mundo. Entonces, apreciémoslo, pensemos cómo habrá sido toda la estructura de madera para poder levantar esto tan enorme, ¿verdad? Y de qué siglo viene a ser. Continuamos. Esto creo que lo vimos también en el video. Pues es el Hospital de los Inocentes. Es considerado uno de los primeros edificios plenamente renacentista, destacado por su fachada con una elegante logia de columnas corintias. ¿Se recuerdan lo que hablamos de la fusión de todas las columnas que veníamos trayendo de los griegos y los romanos? Pues aquí están representadas. Y los arcos de medio punto, ¿a quién corresponden los arcos de medio punto jóvenes? ¿A qué época de la arquitectura? ¿Quién empezó a hacer los arcos de medio punto? Ahí no me digan ustedes si han ido por el aeropuerto o por el, ¿cómo se llama? El zoológico. ¿Alguien lo ha visto? ¿Podría repetir la pregunta? Ya está, es que no escuché, se trabó. Igual aquí está lloviendo, perdón, Arqui. Ok. ¿Quiénes fueron los percusores del arco de medio punto? ¿Los romanos? Exacto. O sea, eso, ya en serio, no se me duerma, por favor. Mejor que me dé risa. Bueno. Es el clima, arquitecta. Sí, yo sé, da ganas de tomarse el café con las champurradas, pero eso engorda, entonces, dieta. A los de Shela que nos den checas. Bueno, despiértense. Bueno, sigamos pues. Bueno, entonces, se recuerdan que vamos por fases ustedes. Espero que me estén agarrando el concepto y que no estamos hablando locuras. Aquí vamos en el segundo periodo de lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Entonces, esta es la escultura de el David, pero este es de Donatello. Vean ahí que hay una gran diferencia. ¿Lo alcanzan a ver ahí o lo hago más grandecito? Va, perfecto. Ahí se ve perfectamente aquí. Me alegro, qué bueno. Pues mire, aquí estamos viendo la vista frontal y posterior de este David y un pequeño detalle de su rostro. Recordemos que de esto se está trabajando en bronce, jóvenes. Entonces, pues la verdad que mis respetos, con una dimensión de 1,58, la estatura promedio tal vez de nosotras las chapinas, ¿verdad? Más o menos. Y pues si se dan cuenta, está realizado en un bronce pulido a una escala natural. Donatello nos presenta a un David adolescente con el pelo largo y literalmente desnudo, salvo por el sombrero de paja típico de los campesinos de la Toscana, las botas de cuero a modo de sandalias. Entonces, pues se ve un jovencito, ¿verdad? Como de unos, ¿qué? 15, 16 años tal vez se ve, y pues está bien representado el arte de Donatello. Aquí dice algo que no leí, dice la primera estatua de un desnudo masculino exento, fundida en bronce desde la antigüedad clásica, simboliza la victoria de la inteligencia y la gracia juvenil sobre la fuerza bruta con una clara inspiración clásica. Bueno, aquí seguimos con Donatello. Esto es pues San Jorge, y pues ellos tienen una especie como de leyenda de San Jorge y el dragón, que es una leyenda medieval. ¿Quién es Emilio Javier Pais Sánchez? ¿Alguien lo conoce? Jóvenes.
Nadie conoce a este Emilio, es que me está pidiendo entrada y si no tiene, avísele por favor que si no tiene correo institucional no se le puede dejar entrar. Por favor. Bueno, sigamos. Entonces, aquí representa al santo guerrero con una expresión y confianza y tensión contenida a un estudio de psicología del héroe, dice. Entonces, lo que les estaba contando era de la leyenda medieval, que el caballero que lucha contra esta terrible bestia que se alimenta de animales, personas y todo cuanto esté a su alcance. Además, aterroriza a los habitantes de aquellas tierras y San Jorge mata al dragón y salva a la princesa. ¿A quién de esta época se les imagina a San Jorge? Alguna película de Pixar que era verde y que tenía como orejas así como de cuernos. Shrek. Así es, exacto. Ya se dieron cuenta. Entonces, les digo esto para que no se les olvide, o sea, para que lo relacionen, vuelven a ver Shrek y ya dicen, de ahí sacaron a San Jorge, Donatello, entonces ahí lo van relacionando. Oye, por favor. Ok. Sigamos, pues. La pintura, miren qué belleza. La verdad que Botticelli, ustedes, es bello. No puedo decir otra cosa. Solo puedo decir que es una belleza esto. Pues la técnica utilizada. Imagínense ya en esta época desnudos, o sea, era así como que se atrevió a dar ese paso y decir, bueno, pues yo voy a ser diferente, voy a representar mis imágenes de esta forma y pues miren lo que capturó, ¿verdad? Cómo lo ejecutó, cómo la luz, color, todo esto que bien representado, pues está inspirado en la mitología clásica, la Venus, ¿verdad? Y esto mide 2,78 de ancho por 1,72 de alto. O sea, es bastante grande, se aprecia bien todo, las pinceladas y la técnica de esta persona. Emily Jimena González Rodríguez se quiere unir. Si alguien la conoce, por favor, dígale de que solo por el correo institucional. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, aquí está otro, que es el bautismo de Cristo de Piero de la Francesca. Pues aquí está representado el momento en que Cristo es bautizado por Juan el Bautista y está situado Jesús en el centro de la composición. Y bueno, pues San Juan Bautista está a su derecha y el cuerpo de Cristo forma un eje vertical entre el cuadro que se sitúa entre los tres ángeles a la derecha de Jesús. Y bueno, pues San Juan Bautista está interviniendo acá. Y bueno, pues cada uno de los ángeles tiene un peinado de color y pose diferente, lo que refuerza simbólicamente la presencia de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué observan ustedes acá, jóvenes? Que hay movimiento, hay color, hay ritmo, no está estático. Y bueno, pues seguimos representando imágenes de la Biblia para el conocimiento general de ello, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice, que está situado en una tabla que mide 1,67 metros de alto por 1,16 de ancho. Se calcula que se realizó en 1450. ¿Alguna observación? ¿Algo referente a lo que hemos venido viendo, jóvenes? No, aquí, estamos bien. ¿Alguien más? Todo bien, Arqui. Perfecto, pues sigamos. No se me van a dormir por
Bueno, entonces aquí ya entramos al Alto Renacimiento o el Cinquecento. Esto es del 1500 a 1530. Aquí vamos a hablar de la Basílica de San Pedro en lo que es la arquitectura. Su autor es Donato Bramante y pues este es el proyecto original y luego lo continuó Miguel Ángel. Sus materiales son piedra y mármol. La técnica es arquitectura monumental. ¿Qué significa esto? Que es grande, grande, grande. O sea, así de dimensiones exageradas. Y bueno, pues tiene como remate la cúpula incluida por el Panteón romano. Simboliza el ideal del Renacimiento de armonía, simetría y grandiosidad. ¿Alguien sabe qué pasa aquí en la Basílica de San Pedro? Hace poco hubo una actividad en la Basílica de San Pedro. ¿El cónclave, Arqui? Así es. Muy bien, gracias. Bueno, aquí seguimos. Este es el templete de San Pietro en Montorio, en Roma. Si se dan cuenta, la planta es redonda. No solo podemos trabajar cuadros o cubos o rectángulos. Miren qué bonito. Y está distribuido. O sea, esto les sirve a ustedes también para sus diseños, cuando ya estén en el siguiente diseño, no sé si van por el 3 o el 4, pues pueden implementar también formas redondas y no solo hacer cosas cuadradas, que eso, Dios guarde, ya no más de eso. Hay que saltar y dar ese gran brinco de salir de esa zona de confort. Bueno, el autor es Donato Bramante, el material es mármol, y bueno, pues es un diseño clásico circular inspirado en los tolos romanos y se considera la obra maestra del Renacimiento por su pureza geométrica. Interesante, ¿verdad? Bueno, aquí vamos ya a la escultura de Miguel Ángel Buonarroti, que es el David. Sus materiales es mármol de Carrara. La escultura es un bulto redondo tallado a mano y la representación del héroe bíblico como símbolo de la perfección humana, equilibrio y fuerza interior. El David de Miguel Ángel es el ideal de la belleza masculina. Pues para Miguel Ángel él así lo veía, ¿verdad? Lo veía al hombre así perfecto. ¿Cuánto creen ustedes que mide el Miguel Ángel? ¿Alguien tiene conocimiento? Hello. ¿Alguien sabe cuánto ¿El mide? qué, perdón, Arqui? ¿Perdón? ¿El qué dijo? Que cuánto mide el David de Miguel Ángel. Ah, no, yo creí que estaba hablando del cuerpo humano en cuanto a proporción. No. El David de Miguel Ángel, ¿cuánto creen ustedes que mide? O sea, ahí cómo lo miran, de a cómo le calculan ustedes. Así al cálculo, 5 metros con 17 centímetros. Ok, San Google se los dijo. Puro cálculo, bueno, cálculo. Ah, me imagino. ¿Lo sacaste con qué? ¿Con qué escalímetro lo habrás sacado? Usted solo confíe. Tramposos. Al ojo. Ah, sí. Ajá. Ya está desarrollado, Arqui. No me critique. Bueno, miren, lo interesante de esto es que es un solo bloque de mármol. Ya se imaginan, ¿verdad? O sea, primero sacar de la cantera el cubote ese de mármol, llevarlo a donde tenía su taller Miguel Ángel, y pues él se tardó, imagínense, de 1501 a 1504 en tallarlo. La gente era curiosa y pues él lo que dispuso fue que cerraran el lugar donde él estaba, mandó a hacer unas paredes para que no estuvieran curioseando ni estuvieran fastidiando su trabajo. Pero bueno, ahí está lo que él hizo, en un solo talle, les digo, o sea, quien aunque sea con un bloque pequeñito de cualquiera pueda hacer algo, la verdad que son unas manos magníficas
Siento que estaba adelantado a su época, definitivamente. Bueno, David tiene su cuerpo girado con un ligero contraposto, que es lo que tiene a un ladito, y su cabeza mira hacia su izquierda. Quiere decir que está viendo hacia Roma, con los ojos fijos en su objetivo, con el ceño fruncido. Bueno, continuemos. Seguimos con Miguel Ángel. Entonces, aquí ustedes van a poder observar la tumba de Julio II y pues aquí está representado claramente Moisés, que transmite la majestuosidad de ser como que el mandado por Dios, ¿verdad? Para poder tener esta representación. Y bueno, pues a sus lados están las estatuas de Raquel y Lea, que están a los lados de este Moisés, y pues se dan cuenta el realismo, el gran detalle anatómico y la expresión emocional. No sé si se recuerdan del video que les acabo de compartir. Miren esto y comparen ya a las últimas esculturas de Miguel Ángel, que ya están totalmente, ya no están detalladas, ya están más pobres, y pues, o sea, él sí fue muy, muy grande en su técnica. Bueno, aquí vamos a hablar de la pintura de esta época y es La Última Cena. Es de Leonardo da Vinci. Pues los materiales son témpera y óleo sobre yeso seco, que era lo que estábamos hablando también de las técnicas anteriormente. La medida de esto es de 4.60 por 8.80. Pues la perspectiva es lineal, centralizada y es una composición equilibrada de gran carga simbólica. Hay muchas, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas representaciones de La Última Cena y bueno, hoy en día las han hecho, ¿cómo sería la palabra? Como burla, podemos decir, de todo esto, de lo que representaba La Última Cena. Pues yo he visto que ponen como a cantantes que ya han fallecido representando a cada uno, o a pintores, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Hay una película que se llama El Código Da Vinci, que pues dice de que María Magdalena y Jesús pues tienen entrelazados los pies debajo de la mesa, y pues al final parece de que Jesús tuvo una descendencia con María Magdalena. No se sabe, pero los que somos, al menos yo, que soy católica, yo sé de que no es así, ¿verdad? Creo que no es así. Los demás, no sé cómo pensarán los que no tienen ninguna creencia, ¿verdad? Bueno, entonces, pues aquí la representación es donde anuncia la traición de Judas. ¿Se recuerdan que dice de que alguien en esta mesa me va a traicionar? Pues seré yo maestro, dice el otro, y cabal es él, ¿verdad? Y pues aquí se ve la innovación de expresión emocional y espacial, y pues esto está en la Refectoría de Santa María, en Milán. Esta es la escuela de Atenas. Aquí no sé si alcanzan a ver al muchachito que les dije. ¿Lo logran ver? Ok, entonces este es el que les digo de los Gons, que fue el que hizo para la portada. Entonces esto es fresco, es una técnica de pintura mural con un uso magistral de la perspectiva y retratos idealizados. Dense en cuenta de todos los artistas y filósofos que están acá. Les voy a dar acá una referencia de quienes están. No son cualquiera, sino que están, o sea, realmente representados. Está Apolo, Minerva, recordemos que ellos eran dioses griegos. Está Alejandro Magno, está Sócrates, está Platón, Aristóteles, Homero, Rafael,
Diógenes, o sea, Pitágoras. ¿Alguien se ha quebrado la cabeza con Pitágoras en matemática? Matemática 1, pues creo que todos, ¿verdad? Pues ahí está, Pitágoras representado. Entonces, pues esta es una de las grandes pinturas de este gran artista Rafael Sanzio. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el Renacimiento tardío o manierismo, que ya es cuando estamos en declive. Y bueno, pues esta es la Biblioteca Laurenciana, que la hizo Miguel Ángel Buonarroti de 1524 a 1571. Esto está en Florencia, Italia, y es hecha por piedra arenésica. Y bueno, pues si se dan cuenta, el uso de las escaleras monumentales y cómo es el interior de esto, la verdad que es una obra que solo Miguel Ángel pudo haber realizado. Es una biblioteca como tal. En ese entonces se utilizaba, yo creo que ustedes ya nunca más fueron a una biblioteca, pero pues antes se respiraba arte y literatura en las bibliotecas, pues aquí está representado. Aquí tenemos el Palacio del Té, que es también un ejemplo de arquitectura del autor Giulio Romano, que es de 1525 a 1535. Esto está en Mantua, Italia, y es piedra y ladrillo. La arquitectura manierista con juegos visuales y efectos de ruptura y las reglas clásicas. En el interior podemos ver un fresco clásico del manierismo, que es la caída de los gigantes. Pues aquí se ve muy, muy pequeño. Lamentablemente, pues no sé si quieren que se los haga más grandecito o algo, pero bueno, pues ahí está. La verdad que está muy bien representado. Recordemos que esto está en el techo. Imagínense lo que es pintar acostado, ¿verdad? Aquí tenemos a el Cristo de Porta Croce, el Cristo de Minerva, y pues esto también es de Miguel Ángel. ¿Alguien puede decirme alguna característica de este Cristo con las otras dos obras que hemos descrito de Miguel Ángel? ¿Aló? Sí, dígame, Byron, en vez de reírse, dígame qué diferencia ve usted entre esto a las otras dos esculturas que vimos de Miguel Ángel. Va, dígame entonces. Ok. Pues miren, recordemos también los años de vigencia, porque esto es del 1521 y pues el David fue antes, ¿verdad? Fue a inicios del 1500. Entonces ya habían pasado 20 años de Miguel Ángel, que ya estaba así como que tal vez ya se iba cansando de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero siempre fue representando bien su trabajo. Esto, pues, yo lo que veo en la torsión que tiene es, pues, crea movimiento, no está estático. También recordemos que es un solo bloque de mármol y las dimensiones de este Cristo, estamos hablando que es de 3,93 por 5, o sea, es casi del mismo tamaño que el David, ¿verdad? Entonces, pues él así trabajaba majestuoso y siempre utilizando el mármol. Bueno, continuemos. Este es otro ejemplo de Hércules y el centauro de Neso. Pues aquí está muy bien representado todos los músculos, el movimiento, crea
pues que hay una pelea ahí entre ellos, se ve el movimiento de brusco, pues todo esto está tallado y es una composición helicoidal, dice, típica del manierismo. Pues sí, porque hay sumamente movimiento en todo. Miren en las patas al centauro. O sea, todo esto, es, hasta las venas, no sé si yo las veo, las venas del estómago del centauro están representadas en ello. Entonces, este es el arte del Renacimiento. Bueno, y por último, tenemos el entierro del conde de Orgaz. El autor es el Greco. Esto es de 1586 y bueno, pues está en la iglesia Santo Tomé de Toledo en España y es un óleo sobre lienzo y es una pintura manierista con elegancia de figura, contraste cromático y fuerte simbolismo. Aquí voy a hacer un poquito zoom para que veamos qué representa cada cosa. ¿Logran ver ahí? Porque está así como muy pequeñita la letra. ¿Sí lo logran ver? Perfecto. Ok, entonces aquí están unas pequeñas flechitas en donde va diciéndonos que más o menos que contiene partes de la pintura, ¿verdad? Si comenzamos del lado izquierdo superior, pues aquí están las llaves de San Pedro. Sabemos que él es el que nos deja entrar o no al cielo. Pues ahí están las llaves representadas y simbolizan el poder de atar y desatar que Cristo le concedió. El ropaje de San Juan Bautista, que es la figura que se encuentra semidesnuda, vestida con piel de camello, en alusión a su vida ascética. También está la cruz, que es el crucifijo de los acontecimientos terrenales con las escenas celestiales. En la parte de abajo, aquí, se representan 3 santos, que es San Agustín, que dice que va vestido con un rico ropaje litúrgico de obispo. Todo esto estaba bordado en oro en la vida real, pues, pero aquí está representado pintado. Está, además, se puede observar las imágenes de San Pablo, Santiago el Mayor y Santa Catalina de Alejandría. También está el otro bordado que está aquí en la parte inferior izquierda, que es la parte inferior de la dalmática de San Esteban, que ahí es donde se representa la escena de su martirio. Y por último está el pañuelo de Jorge Manuel, que aparece la firma del griego de Doménicos. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la presentación. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que decirme referente a ello? Con mucho gusto estoy aquí para escucharlos y resolver dudas. Dime, Débora. Disculpe, ¿las presentaciones las va a subir a Classroom? Creo que no. Creo que no las voy a subir. No sé. Voy a consultar si se puede. Gracias. Bueno, por eso les dije que al inicio de que si querían podían grabarlo para que tuvieran ahí, pero voy a preguntar si se puede. Lo voy a consultar y con gusto. Lo que pasa que imagínense, sería, bueno, nada más que yo cree un drive para subirlas ahí porque serían 20 presentaciones las que tendría que estarle subiendo, que son los 20 días de clase. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y les voy a pasar la asistencia. No deja grabar. Ay, Dios. Bueno, entonces voy a ver qué hago. Les voy a pasar la asistencia para que se anoten, por favor, y después de su asistencia vamos a hacer el cosito del quiz. Espérenme un ratito.